Vamos a empezar con un ciclo de 4 lecciones sobre el cálculo diferencial integral, que tiene mala fama de ser una materia difícil, complicada. Sin embargo, es bastante sencillo. En el primer video, después de introducirte a las funciones, que es algo que hay que saber antes de abordar el cálculo, incluí un curso que se llama algo así como Aprenda cálculo en 10 minutos y que enseña a derivar y a integrar polinomios sencillos. En la práctica, el cálculo diferencial integral es básicamente eso más toneladas de álgebra. La única complicación que tiene el cálculo es que es muy intensivo en el uso de operaciones algebraicas. Por eso en una de las primeras clases yo les decía que el que domina el álgebra tiene buena parte de sus problemas en matemática resueltos. El cálculo tiene bases muy sencillas, son problemas que se conocen desde la época de los griegos y que nunca se habían podido abordar bien, más que nada por problemas ideológicos, por la forma que tenían los griegos de enfrentar la matemática, que les impidió desarrollar estos métodos. Hubo 4 problemas que permanecieron insolubles durante muchos siglos, que fueron, por ejemplo, conocer la velocidad y la aceleración instantánea en cualquier momento dado, conocer el área bajo curvas irregulares o el largo de curvas irregulares o el volumen de un sólido, que son 3 formas de un mismo problema, construir la tangente a una curva cualquiera e identificar los máximos y mínimos de una función. Estos problemas durante la antigüedad, durante muchos siglos, no tenían solución y el cálculo los vino a responder. El cálculo, en el fondo, responde al problema de la no linealidad. Nosotros hasta ahora hemos visto que todo es el álgebra lineal, hemos visto las ecuaciones lineales, hemos visto ciertas curvas que las conocemos, pero la linealidad es una característica maravillosa, muy útil. Ojalá todo el mundo fuera lineal, todo el universo fuera lineal, no existieran las curvas. El límite, por definición, es inexacto y los resultados de aplicar el límite son exactos. ¿Cómo es eso? Lo vamos a ver en nuestra serie de 4 lecciones sobre cálculo diferencial integral. Veámosla. Función, aplicación, mapeo, transformaciones. Todos esos son más o menos sinónimos de una misma cosa. Esta cosa es una relación entre dos conjuntos. No cualquier relación es una relación más o menos especial, tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, aquí tenemos dos conjuntos. Uno tiene los números 1, 2, 3, 4. El otro 3, 5, 7, 9. Y podemos hacer una relación entre cada uno del conjunto X con uno del conjunto Y o Y. Esa relación la vamos a llamar una función. También lo podemos ver de otra forma. Podemos ver la función como una caja negra que tiene entradas y salidas. Cuando entra un 1 sale un 3, cuando entra un 2 sale un 5. Cuando entra un 3, sale un 7. Cuando entra un 4, sale un 9, etc. En este caso, ¿cuál es la relación? Y igual 2x más 1, o f de x, la función, igual 2x más 1. Por ejemplo, f de 1 es 2 por 1 más 1 igual 2. F de 2 es 2 por 3 más 1 igual 7, etc. Otros ejemplos de funciones. Por ejemplo, podría ser f de x igual 2x si x es par, o 3x si x es impar. F de x igual x cuadrado, la función cuadrática. Cualquier polinomio es una función. F de x igual 1 si x es mayor que 3, y f de x igual 0 si x es menor que 3.
fx igual 1, fx igual x, fx igual seno x menos 3 coseno x, etc. Y como les decía al principio, no todas las relaciones son funciones. Para que una relación sea una función, tiene que haber, para cada entrada, tiene que tener una sola salida. Una salida puede tener 2 o 3 entradas, pero una entrada solo puede tener una salida. Evaluar una función. Evaluar una función es reemplazar la x por un número. Por ejemplo, 2x más 1 evaluado en 15 es 2 multiplicado por 15 más 1, 31. Cuando evaluamos funciones podemos hacer gráficos. Le damos valores a x y vemos qué valores toma y. En este caso, nuestra función, cuando x vale 1, y vale 3, cuando x vale 2, y vale 5, etc. Con esos pares de valores, nosotros tenemos unas coordenadas cartesianas y podemos hacer un gráfico. Como esta es una línea recta, yo sé que es una relación lineal porque x está en primer grado, me bastan 2 puntos para hacer el gráfico. Una cosa importante en las funciones es donde la función corta los ejes. En este caso, cuando x igual 0, y es igual 1. Cuando y es igual 0, x igual menos 1/2. No me salió muy bien en el gráfico, pero... La primera no es función, porque para un mismo valor de x hay más de un valor de y en cierta zona. La segunda sí es función, porque para cada valor de x hay solo un valor de y. Se dice entonces que y depende de x, o que x es causa de y. Esa es una interpretación que salió en la época de Newton. Ya está en Galileo, muchos que decían que una variable era dependiente de la otra. Algunas funciones son muy cómodas, muy fáciles de predecir. La más fácil de predecir es la línea recta. Todas las ecuaciones que tienen líneas rectas son perfectas, maravillosas para predecirlas. Porque nos basta conocer 2 puntos para evaluarla, y los 2 puntos son generalmente x igual 0 e y igual 0. Si tenemos, por ejemplo, esa función, la evaluamos en x igual 0, y igual 0, tenemos los 2 puntos y la podemos graficar. No pasa lo mismo con las que no son lineales. Con las que no son lineales, con 2 puntos no nos dice nada. Por ejemplo, la función cuadrática, que es una parábola. O una hipérbola. O la función seno x o coseno x, las funciones trigonométricas. Por ejemplo, ¿qué pasa con una curva así? Que yo no le sé la ecuación. Esa es la pregunta del millón que nunca enseñan en matemáticas. Resulta que hay curvas que nosotros les conocemos las ecuaciones y otras curvas que no se las conocemos.
Para esas curvas raras hay una solución que la vamos a ver más adelante. Y aquí viene el cálculo infinitesimal. Es una idea que viene desde los griegos. El problema básico era cómo calcular áreas que no son rectangulares. Para las áreas rectangulares o triangulares nosotros sabemos que se multiplica el alto por el ancho o la base por la altura dividido por 2 en el caso de los triángulos. Pero por ejemplo en una circunferencia, ¿cómo calculamos el área? Una forma sería llenar la circunferencia de rectángulos y sumar las áreas de los rectángulos. Mientras más delgados sean estos rectángulos, más aproximada será el área. Esa fue una idea que se le ocurrió a Arquímedes, el mismo que dijo Eureka. Otra forma para calcular el área de un círculo, de una circunferencia, era dividirla en triángulos, y los triángulos cada vez más chiquititos. Mientras más chico el triángulo, su altura se iba aproximando al radio, y por lo tanto la suma de todos esos triángulos iba a ser el área de la circunferencia. En las matemáticas hubo durante muchos siglos 4 problemas fundamentales. El primero, encontrar la tangente de una curva. Encontrar dónde una línea corta en un solo punto una curva. Ese fue un problema geométrico que con compás y regla no se podía solucionar. Segundo, encontrar los valores máximos y mínimos de una curva. Tercero, encontrar la longitud de una curva. O el área de una región bajo una curva. O el volumen de un sólido. Esos 3 problemas son más o menos lo mismo en distintas formas. El cuarto era el problema de Newton. Dada la distancia y el tiempo de un cuerpo en movimiento, había que encontrar cuál era su velocidad en cualquier punto de su recorrido. Cálculo diferencial e integral en 10 minutos. No es broma. Si tenemos una función f de x que sea derivable, más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones para que una función sea derivable, entonces podemos obtener otra función llamada su derivada. La derivada se escribe como f' de x o df de x dividido por dx. Tenemos entonces la función f de x, le hacemos una transformación que se va a llamar la derivación, y de esa transformación obtenemos otra función que va a ser f' de x. Así hemos definido la derivada. Por otro lado, si tenemos una función f de x que sea integrable, similar, las mismas condiciones para que sea derivable, entonces podemos obtener otra función llamada su integral. La integral se anota con un signo como una S grande. La integral de f de x, y siempre después de f de x se pone dx. Ya vamos a ver por qué eso cuando expliquemos las integrales cómo funcionan. De manera similar a la derivación, es una transformación, y esta integral se llama integral indefinida. Al final vamos a ver las integrales definidas. Ambas transformaciones son transformaciones lineales, es decir, que son conmutativas y asociativas. La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de cada función. La derivada de una constante por la función es igual a la constante por la derivada de la función. La misma cosa con las integrales. La integral de una suma de dos funciones es igual a la suma de dos integrales de las funciones.
y las constantes de las integrales también pueden salir hacia afuera. Esto puede parecer un poco enredado, pero no se preocupen porque en la práctica van a ver que es algo bastante sencillo. Empezamos entonces. La derivada de una función f de x se escribe de la manera que ya vimos, f' de x o df de x dividido por dx. Veamos algunos ejemplos. Si nuestra función f de x es igual a 3, su derivada será 0. Porque la derivada de cualquier constante siempre es 0. La derivada de un número siempre es 0. Si f de x es igual a 3x, su derivada será 3. Si f de x es igual a 3x cuadrado, su derivada será 3 por 2, 6x. Si f de x es igual a 3x cubo, su derivada será 3 por 3, 9x cuadrado. Creo que a esta altura ya se dieron cuenta cómo se hace. En general, la fórmula es la siguiente. Si f de x es c, una constante, multiplicado por x elevado a n, su derivada f' de x será n multiplicado c por x elevado a n menos 1. La potencia la multiplicamos abajo por la constante y disminuimos la potencia en una unidad. Esa fórmula es muy fácil de memorizarla, todos los que han tenido cálculos se la saben de memoria. Veámoslo en un ejemplo numérico. Ahí tenemos un fx, un polinomio. Entonces simplemente su derivada será 3 por 4, 12, x cubo, más 5 por 3, 15, x cuadrado, menos 3 por 2, 6, x, más 0, porque la derivada de una constante es 0. Y eso es la derivación. Para integrar ahora. Para integrar una función f de x, acuérdense que el símbolo era como una S gigantesca. La integral de x elevado a n, siempre las integrales tienen dx después. Entonces la integral de x elevado a n sería x elevado a n más 1 dividido por n más 1 más c. La c es divertida, es la constante que todos los profesores de matemáticas dicen que es muy importante. No sirve para nada, la c siempre se anula. Esta fórmula sirve siempre que n sea distinto a menos 1. Si n fuera menos 1, quedaría una división por 0 que complica mucho a cualquier matemático. Entonces, si n es menos 1, se usa otro método, que en el fondo se refiere a modificar la función de manera que no aparezca dividido por menos 1. Aquí voy a repetir lo que puse al principio, que es la conmutatividad. O sea que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de cada función. Perdón, la integral. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales y la integral de una constante multiplicada por una función es igual a la constante multiplicada por la integral de la función.
Y aquí vamos a ver qué significa esto en un ejemplo práctico y lo van a entender inmediatamente. Vamos a integrar 3x a la quinta más 6x a la cuarta menos 2x al cubo más x al cuadrado menos 6. ¿Cómo sería esa integral? Bueno, lo primero que hacemos es sacar las constantes y hacer una suma de integrales. Entonces esto sería igual a 3 por la integral de x a la quinta de x más 6 por la integral de x a la cuarta de x menos 2 por la integral de x al cubo de x más la integral de x cuadrado de x menos 6 por la integral de dx. Ahora hacemos las integrales. 3 por x a la sexta dividido por 6, acuérdense que se le está dividido por 6, acuérdense que se le suma 1, más 6 por x a la quinta dividido por 5, menos 2 por x a la cuarta dividido por 4, más x elevado al cubo dividido por 3, menos 6x. Si ustedes aplican la fórmula de arriba, la integral de dx es igual a x. Y ese es todo el curso. Fin del curso. Ya saben derivar y saben integrar.